a que los líquidos acumulan calor. Y es mejor todavía la acumulación de calor en aquellos líquidos. Entonces la sangre, al circular, va a aumentar la acumulación de calor. Por eso es que inclusive cuando en invierno nos hace frío, dice voy a caminar, voy a hacer un poco de ejercicios y para calentar un poco, ¿no? Entonces cuando caminamos y hacemos ejercicio, la sangre tiene que circular más rápido y nos calentamos. Pero también se pierde calor. Regulación térmica. Por evaporación y por irradiación. ¿Cómo es por evaporación? ¿Alguna vez ustedes en invierno, cuando está haciendo frío, han hecho así? Han hecho un resuello y sale un vapor, ¿no? Por ahí estamos perdiendo calor por evaporación. ¿Ven? 1. Y 2. Perdemos calor por irradiación. Cuando nos paramos frente o al lado de algo frío, o al revés, ganamos calor por irradiación cuando nos paramos frente o al lado de algo caliente. Si nosotros vamos al lado de una fogata, vamos a captar calor, ¿no es verdad? Pero si nos paramos al lado de una heladera con la puerta abierta, cosa que en Santa Cruz se hace todo el tiempo, ¿no? Cuando hace mucha calor, a la heladera se paran ahí un rato así. Entonces se pierde calor. Presión osmótica. La presión osmótica, a ver, la escuché. ¿Qué es ósmosis? Osmosis es el paso de cualquier sustancia a través de una membrana semipermeable, ¿sí? Y presión osmótica es la fuerza que desarrolla una sustancia de menor concentración al pasar a otra de mayor concentración a través de una membrana semipermeable, ¿sí? Ahora, esto, la presión osmótica, en un laboratorio se llama así, pero lo que pasa dentro de nuestro organismo también está bien. Se llama presión osmótica, pero mejor decimos presión oncótica. ¿Ya? Esta presión oncótica está desarrollada por la sangre. ¿Por quiénes? Por las proteínas plasmáticas de la sangre. ¿Y cuáles son esas proteínas? Las globulinas, las albuminas y el fibrinógeno. De estas tres proteínas plasmáticas, la que tiene proteína más pequeñita es la albúmina. Es la que tiene proteína más pequeña. Y es por eso que esta es la que desarrolla la mayor cantidad de presión osmótica o osmótica. ¿A qué nos referimos a eso? Nos referimos a lo que aquí tenemos un vaso, aquí están las proteínas, aquí está la albúmina,
La albúmina es una molécula sumamente pequeña. ¿Cómo va a desarrollar presión osmótica u oncótica? Quiere decir que va a salir y va a volver a entrar. Y al realizar este ejercicio de producir presión oncótica es cuando nosotros perdemos presión e intercambio de sustancias. Esta proteína sale y entra otra. Retorna y sale otra. ¿Sí? Entonces, esta es la presión oncótica, aquella presión que se desarrolla al entrar o al salir una proteína plasmática. En cambio, el fibrinógeno y la globulina producen presión osmótica, pero en menor cantidad. La que desarrolla mayor presión osmótica es la albúmina, luego la globulina y por último el fibrinógeno. El fibrinógeno es la proteína de molécula más grande, o sea que casi no sale, casi no produce presión oncótica, ¿sí? Es más la que regula. Entonces podemos decir, a menor tamaño de la molécula, mayor presión. A menor tamaño de la molécula, mayor presión. Luego vemos el equilibrio hídrico. El equilibrio hídrico no es más que el efecto aquel que está determinado por el intercambio de agua entre el espacio intravascular y extravascular. Y también por el espacio intracelular y extracelular. ¿Y quién se encarga de este equilibrio? Es la sangre. ¿Sí? La sangre va a aprovechar de aportar sus elementos formes o su líquido a aquel lugar donde se requiere. O de lo contrario se van a producir los edemas. Pero llegué a intercambio de agua. De piel, de manos, de cara, donde se acumula líquido. Entonces, ahí estamos viendo que no hay un equilibrio hídrico, porque hay lugares que están hinchados, edematizados, ¿no? A lo que también se le llama linfedema. Los linfedemas suelen ser producto generalmente de los trastornos renales y cardíacos. Cuando a una persona se le hinchan los pies, las manos y la cara, quiere decir que anda un poco mal del corazón y de los riñones. ¿Sí? Pese a que nosotros hemos dicho en fisiología, no nos importa, no nos deberíamos hablar de lo patológico, porque en fisiología solamente vamos a hablar de lo de funcionamiento normal. Fisiología es el estudio del funcionamiento normal. El funcionamiento anormal, ¿qué se llama? Patología, ¿verdad? Pero vamos a ir nombrando algunas cosas para que ustedes aprendan a diferenciar nada. Bien. Ahora, la correlación humoral. ¿Qué es la correlación humoral? La correlación humoral es aquella capacidad, aquella función, aquella propiedad
que tiene la sangre, de llevar a través de sí misma las hormonas a los lugares específicos. Por ejemplo, miren ustedes, en una mujer, siempre en fisiología vamos a hablar de lo normal. ¿A qué otra cosa normal? No nos importa. En una mujer, cada 28 días se le tiene que producir la menstruación, ¿no es verdad? Y eso no es por arte de magia, sino que a partir del 14 día, del día 14 de la última menstruación, empieza a retener sangre el útero, ¿sí? ¿Por falta de qué? De una hormona. ¿Qué se llama esta hormona? Progesterona. Al llegar al día 28, el revestimiento interno del útero está lleno de sangre. ¿No es verdad? Y al no haber concepción, es decir, unión de un óvulo con un espermatozoide en ese revestimiento de sangre, entonces, ¿qué hace el organismo? El organismo desde la hipófisis manda una hormona a través de la sangre. Manda progesterona a todo el organismo de la mujer, pero va a llegar al útero, ¿de verdad? Entonces, ¿qué va a hacer esa hormona? Va a hacer que esa sangre se elimine. ¿Sí? La va a licuar. Entonces, la mujer empieza a desechar esa sangre porque no ha habido producto de embarazo. ¿Sí? Entonces, a eso le llamamos correlación humoral, que también se llama correlación hormonal. Es decir, que a través de la sangre llegan las hormonas a todo el organismo. Igual en el varón. En el varón, cuando los espermatozoides empiezan a madurar, tienen que ser acumulados en los testículos. ¿Qué ocurre? A la sangre le avisan, a la hipófisis. Le dice, ¿sabe? Ya hay harto espermatozoide acumulado. Lo desechamos y dicen, no, hay que guardar. Entonces, ¿qué manda el cerebro? La hipófisis. Testosterona. Manda testosterona, llega a los folículos testiculares, entonces se almacenan esos espermatozoides. ¿Sí? Entonces, de esa manera se produce la correlación humoral. Regulación de la presión arterial. Dentro de estas funciones de la sangre que estamos viendo, estamos nombrando, después vamos a desarrollar todo, ¿bien? Bien. Regulación de la presión arterial. ¿Cómo es que la sangre regula? La sangre, a través de su masa corpórea, ¿sí? Cuando decimos masa corpórea de la sangre, nos referimos a los elementos formes que tiene la sangre, principalmente los eritrocitos. Entonces, es a través de los eritrocitos que la sangre va a regular la presión arterial. Cuanta mayor cantidad de glóbulos rojos está, mayor va a ser la presión arterial. Cuanto menos cantidad de glóbulos rojos, menor la presión arterial. Eso lo dejamos ahí y después vamos a avanzar eso. Todo un temón. Coagulación. La coagulación es otra función de la sangre a
través de la cual se detienen las hemorragias. También a esto se llama hemostasia. Entonces, ¿qué es la hemostasia o coagulación? Es la particularidad que tiene la sangre de detener la hemorragia, pero no de coagular dentro del organismo. ¿Sí? Miren ustedes, si nosotros nos hacemos un corte, la sangre va a coagular ahí, pero no nos vamos a coagular enteros, ¿no? ¿No es cierto? Pero hay problemas, hay personas que sí tienen ese problema, que se les forma coágulos. Normalmente se les anda formando coágulos. Entonces esas personas tienen que tomar anticoagulantes, de manera que tienen que tener su sangre líquida. Eso van a ver en patología. Cuando nosotros le llevemos a la clase coagulación y todo su esplendor, vamos a ver lo que tenemos que ver. Función excretora y secretora. Esta función, la sangre la lleva a través de otros órganos, pero es consecuencia de la función sanguínea. Por ejemplo, ¿dónde se purifica nuestra sangre? En los riñones. Ahí se produce el clareance, el limpiado de la sangre, el clareance. Entonces, se produce la filtración, la limpieza de nuestra sangre en los riñones. ¿Sí? Bien. Y a través de los riñones, entonces, la sangre limpia se va a quedar y todos los desechos de la sangre los vamos a orinar. Y a eso se le llama excreción. Entonces, a través de la orina excretamos. Es decir, eliminamos fuera de nuestro organismo. Lo mismo ocurre con las heces fecales. La sangre tiene que ver con todo el organismo, con todos los órganos, sistemas, aparatos, órganos, etc. Lo mismo ocurre. Si por si acaso hay algún depósito excrescente en el aparato digestivo, entonces la sangre lo va a limpiar. Y todo lo que esté malo se van a ir con las heces fecales. Entonces la sangre se va a purificar también ahí. Y cuando uno haga la catarsis, catarsis quiere decir hacer caca. Catarsis es hacer caca. Cuando efectuamos la catarsis, eliminamos todo y entonces estamos excretando. Entonces esas son formas de excretar. Ahora formas de secretar. Cuando nosotros, por eso es que los medicamentos, William Gifford, el año 1860 más o menos, dijo: no hace falta repetirle a una persona el medicamento cada 2 a 3 horas. ¿Por qué? Entonces ahí viene lo lógico. Dice por lo siguiente. Cuando a una persona le damos un antibiótico por vía oral, ¿verdad?, toma, entra a la sangre
todo lo que tomamos por vía oral o por vía inyectable entra a la sangre, ¿sí? Todo, absolutamente todo. Hasta sus malos pensamientos entran a su sangre. ¿Sí? Entonces, cuando le daban un antibiótico, otros médicos decían, pero luego lo va a botar. No, porque va a entrar a la sangre y estos antibióticos van a circular por todo el organismo. De manera que, por los iones de potasio que tienen los antibióticos naturalmente, no son eliminados por orina. Un poco sí, pero esa sangre también entra a las glándulas salivales. ¿Sí? Entra a las glándulas salivales, se purifica ahí, y cuando nosotros secretamos saliva, la secretamos a la boca, no afuera, porque no andamos escupiendo cada rato, ¿verdad? Y esa saliva la volvemos a descubrir. Entonces ese antibiótico lo volvemos a usar. ¿Sí? Porque hay ciertos medicamentos. Ustedes en farmacia seguro van a aprender esto también. Ciertos medicamentos, por su pH, por su equivalentaje que tienen, parte es eliminado, sí, totalmente. Pero el 80% se queda en el organismo por las propiedades que tiene, porque la sangre hemos visto cómo se limpia, ¿cierto? En todos los órganos. Se queda en la saliva, secretamos saliva, esa saliva la volvemos a consumir y volvemos a utilizarla. Entonces, esa es la forma. ¿Sí? Otra, entonces a eso se le llama secreción, no excreción, secreción, porque estamos secretando dentro de nosotros mismos. Asimismo, por eso es que los antibióticos, no cualquiera es para cualquier cosa. Tenemos antibióticos de equivalentaje menor. Eso no quiere decir que es menos eficaz. Ustedes van a aprender qué es el equivalentaje. ¿Por qué? Entonces eso nos sirve para lo siguiente. Tomamos estos antibióticos de amplio espectro. Alguien, digamos, que tiene una infección urinaria. Entonces, estos de amplio espectro no se van a absorber dentro del organismo, más bien al contrario, van a ser eliminados pronto. ¿Por qué vía? Urinaria. Y lo que necesitamos es eso, que un antibiótico vaya ahí por donde orinamos y pase y lo limpie con el antibiótico, ¿no es verdad? Entonces, eso es lo que conseguimos, ¿sí? No es que cualquier cosa vamos a tomar para cualquier cosa, no es así. Ustedes tienen que sentir sabiendo desde fisiología por qué un medicamento para tal cosa, ¿sí? Y por qué no para otra cosa es mismo. Bueno, ya hemos visto secreción. Ahora vamos a ver médula ósea. Hasta ahí hemos visto algunas propiedades o funciones de la sangre. La sangre tiene más de 500 funciones, pero hemos visto las más importantes y las que incluyen otras que las vamos a ir desarrollando ahora. La médula ósea, también llamada médula roja, es aquella que está en los huesos. Y tenemos otra médula que es la médula blanca, que es la que se encuentra en el sistema nervioso central.
No vamos a hablar de la médula blanca, vamos a hablar de la médula roja, de la que está dentro de los huesos. ¿Por qué es importante? Es importante para nosotros porque a partir de esta médula ósea roja es que se van a formar los elementos formes de la sangre. Es decir, todos los elementos de la sangre se forman en la médula ósea roja. Pero aquí vamos a hacer un poco de historia, que debo hacerla para que ustedes conozcan. En el feto, los glóbulos se forman en la médula ósea, también en el vaso y en el timo y en el hígado, cosa que se le llama formación extramedular. ¿Alguna vez ustedes, no alguna vez, en primero les han enseñado que el timo desaparece, ¿verdad? Sí. No jamás. Osteotrofia. Por eso es que tenemos las células T, que son procedientes del timo. El timo siempre está ahí, no ha desaparecido. Lo que ha pasado es que cuando somos pequeños el timo es grande, pero se reduce a un pequeño estado, pero está activo, porque tenemos la mayor parte de nuestras células del sistema inmunitario son las células T, y esas células T son del timo, y tenemos las células B. Las células B son bursa dependientes. ¿Ya? Bueno, entonces, generalmente en el feto se forman los glóbulos rojos en todos los huesos, en el vaso, en el timo y en el hígado, a lo que se llama formación extramedular. Cuando ya nace, cuando ya es niño, deja de producirse en el vaso, en el hígado, en el timo, y solo se produce en todos los huesos habidos y por haber. Cuando se llega a los 12 años, solamente se empieza a formar los glóbulos rojos en las cavidades medulares de todos los huesos largos, nada más. Pero cuando llegamos a los 20 años, solamente se forman en algunos huesos largos en su porción medular. Ahora, tenemos dos clases de médula roja, la activa y la inactiva. En aquellas personas obesas, gordas, que dicen yo estoy macanudo porque soy gordo. El ser gordo no es estar bien, es estar enfermo desde la punta de los pies hasta la punta de los dedos. Las personas que están gordas, su médula roja se infiltra de grasa y deja de producir glóbulos rojos. Y a eso se le llama médula amarilla inactiva. En cambio, en una persona saludable, la médula roja está intacta, sin infiltraciones, y se le llama médula roja activa.
Y ocurre lo contrario, ¿no? Miren, a simple vista, si no tendríamos el conocimiento científico, diríamos una persona gorda tiene más sangre, ¿no? Mentira. Lo que más tiene es grasa y líquido. Y yo quisiera que alguna vez ustedes pues, van a ver prácticas en el hospital, alguna vez tomas de muestras de sangre intraabdominal de una persona gorda, cómo está la grasa ahí en la sangre, llena de grasa. Y una persona delgada, la sangre normal, color. Y una persona gorda, van a ver, ¿alguna vez han visto la grasa del pollo así, cuando las rajan o algo, cuando la sacan? Igualito van a ver una persona gorda, su sangre llena de grasa. Bueno, entonces es así. Entonces podríamos decir que existen 500 veces más glóbulos rojos que leucocitos o glóbulos blancos. Entonces hemos hablado de la médula un poquito porque es ahí donde se van a formar los glóbulos rojos, blancos, etcétera, etcétera. Todos los elementos formes de la sangre, ¿sí? Bien. Ahora vamos a hablar de los leucocitos, o glóbulos blancos, o serie blanca. Los leucocitos, o glóbulos blancos, se clasifican de acuerdo a su morfología o apetencia tintoreal. Tenemos los granulocitos y los agranulocitos. Bien, entonces esa es la clasificación de los glóbulos blancos. Tenemos los granulocitos y los agranulocitos. Los granulocitos son aquellos que tienen granulaciones específicas en el citoplasma. Los agranulocitos carecen de esa granulación. Bien. Dentro de los granulocitos tenemos los eosinófilos, los basófilos y los neutrófilos. Los neutrófilos que a su vez se dividen en callado y segmentado. Los encallados son los que tienen 1 y 2 núcleos. 3, 4, 5 núcleos. Y los segmentados son aquellos que tienen 3, 4, 5 núcleos. ¿Y eso qué significa? Los neutrófilos, hay neutrófilos jóvenes y neutrófilos viejos. Los jóvenes son encallados porque tienen 1 a 2 núcleos. Los segmentados son los neutrófilos viejos, que tienen 3, 4 y 5 núcleos. ¿Sí? Y luego tenemos los agranulocitos, que son los monocitos y los linfocitos.
todos, tanto granulos, a estos también se los llama polimorfonucleares. A los granulocitos también se los llama polimorfonucleares, porque tienen muchas granulaciones. Bien, todos ellos, los granulocitos y los agranulocitos, se llaman leucocitos y forman un sistema especial para combatir los diferentes estados de toxicidad y enfermedad producida por agentes infecciosos o patógenos. De esta manera, los leucocitos pueden evitar las enfermedades de dos maneras. Estos elementos que forman parte de nuestra inmunidad van a evitar que nos enfermemos de dos maneras. Uno, produciendo fagocitosis y dos, produciendo anticuerpos. ¿Cómo es eso? ¿Qué es la fagocitosis? La fagocitosis es el englobamiento de un agente patógeno. Es decir, se lo comen. Y dos, formación de anticuerpos. ¿Qué es un anticuerpo? Los anticuerpos son generalmente inmunoglobulinas, G, M e I. Entonces, a través de estos dos factores, fagocitosis y anticuerpos, estos elementos nos van a defender. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, ¿cómo les diría bien? En la fagocitosis, alguien se mete una espina aquí en la mano. A los minutos, horas, vamos a ver que se ha formado pus. ¿Es verdad? ¿Por qué? Porque los macrófagos, después vamos a ver eso, van y empiezan a comer a ese elemento extraño. Y comen tanto que revientan. Y de ahí se forma la pus. Se produce una piocitosis. Eso es la pus. Y los anticuerpos. ¿Cómo funcionan los anticuerpos? Cuando nos entra una bacteria, generalmente un linfocito B o T va a tomar contacto con esa bacteria y la va a conocer. La va a conocer de tal manera que más o menos aprende por dónde la tiene que atacar. ¿Sí? Entonces, la conoce a la bacteria y el linfocito T le avisa al linfocito B que esa bacteria había sido así. Y luego hay otro linfocito que es el memoria. El memoria acumula toda la información de esa bacteria y les pasa a los otros linfocitos y les dice hay que hacer esto para atacarle a ese hito.
¿sí? Entonces, a partir de ahí, los linfocitos T, B, se van a formar con todas esas defensas que les ha indicado el linfocito memoria. Entonces, ellos se van a formar de esa manera y van a salir en cantidades y van a ir a atacar a esas bacterias y las van a destruir. Porque ya han formado anticuerpos. Primero la han conocido, saben cómo es. Y si no han sido derrotadas, entonces la conocen a la bacteria, saben cómo tienen que atacarla. Eso es un anticuerpo. Por ejemplo, tenemos otras bacterias donde no responden nuestros anticuerpos. Generalmente, gracias a nuestra formación química de los seres humanos, casi a todas las bacterias les tenemos respuesta. Pero a quien no le tenemos respuesta es a los virus. Por eso es que no hay, cuando nos entra un virus ya estamos listos. Ni su Dios les va a salvar ahí. Ustedes deben ser de los que dicen gracias a Dios. ¿Qué puse? Siguen creyendo en paraíso. Está bien, creen algo, pero tiene que ser más real. Bueno, miren, esto es así. Para las enfermedades bacterianas, nuestro organismo está preparado, preparadísimo. Para las virales, no. ¿Por qué? Porque los virus tienen un ADN sincrónico. Eso quiere decir que si vienen nuestros leucocitos lo atacan, inmediatamente cambia de forma el virus. Y listo. De gana se han preparado los leucocitos. Hasta que estén desarrollando otro método de ataque a los leucocitos, otra vez cambian de forma los virus. Nunca podemos hacer nada contra el virus. Por eso es que ustedes tienen que saber esto. Cuando a una persona le da un simple resfrío, no hay cura. No tienen que ser ingenuos en decir voy a ir donde el doctor para que me dé algo para que me sane. No hay cura para el resfrío. El resfrío viene, incuba, se establece y se va. ¿Listo? No hay nada, ningún remedio. Lo único que se puede tomar para paracetamol, eso es para aliviar la fiebre, el malestar, pero el proceso de enfermedad sigue intacto. Viene con todo su desarrollo y luego se va. Es así, así son los virus. Los virus vienen, se instalan en un organismo, destruyen todo lo que pueden a su paso, terminan y se van. Así son los virus. No hay cura para las enfermedades virales. Ahora, del resfriado que nos curamos solos, ese tipo ya no nos vuelve a dar más. Pero aproximadamente virus del resfrío existen más o menos 4.000. Y uno en toda su vida se resfriará unas 500 veces, digamos. O sea que nunca estamos libres de adquirir un nuevo tipo de resfrío. No es el mismo que hemos tenido antes de ayer o el año pasado, no, eso ya no nos da. Nos van a venir dando los que vienen a continuación. O sea, ustedes tienen que saber, contra el resfrío no hay cura, no se curan los resfríos, se los trata. ¿Para qué? Para atenuar el dolor de cabeza, para atenuar la fiebre, para atenuar el malestar, pero no se curan. Bien.
Ahí quedamos.